sobre amenaza de ataque con bombas al Congreso estadounidense. Ya comenzamos con las informaciones. El presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, el segundo secretario del Comité Central del partido, José Ramón Machado Ventura, el vicepresidente Salvador Valdés Mesa y el primer ministro Manuel Marrero Cruz encabezaron este jueves mediante videoconferencia una reunión con las máximas autoridades de las 15 provincias y el municipio especial Isla de la Juventud, donde se examinaron importantes temas de la agenda nacional. A trabajar con inteligencia y pensamiento, entusiasmando, argumentando y propiciando un ambiente de creación y de empeño, pero nunca de derrota, llamó el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez durante una reunión mediante videoconferencia con las máximas autoridades de las 15 provincias y el municipio especial Isla de la Juventud, en la que se dio seguimiento a varios temas de gran importancia para el país. Entre ellos se destaca el enfrentamiento a la COVID-19. El ministro de Salud Pública, doctor José Ángel Portal Miranda, informó que al cierre del miércoles, la mayor de las Antillas volvió a registrar un discreto decrecimiento en el número de casos positivos y activos, aunque la situación epidemiológica nacional se mantiene muy compleja, con una amplia dispersión de la enfermedad y la existencia de 22 eventos de transmisión local, el 80% de ellos institucionales. Al respecto, el viceprimer ministro doctor Roberto Morales Ojeda reflexionó sobre la pertinencia de las prioridades de trabajo para el combate al nuevo coronavirus que fueron identificadas durante el recorrido de la dirección del gobierno cubano por todo el país hace un mes. Indicó que en el enfrentamiento al SARS-CoV-2, varias provincias muestran indicadores favorables en los últimos días, entre las que se destacan Matanzas, Villa Clara y Guantánamo. Otras, sin embargo, no alcanzan resultados positivos y continúan con tendencia al crecimiento diario de los contagios. Hay que trabajar con rigor, porque lo que hay que hacer lo sabemos y ha dado resultados. Por lo tanto, donde lo que sabemos hacer no esté dando resultados es porque no lo estamos haciendo bien o porque no lo estamos haciendo sencillamente. Y eso se resuelve con rigor, con mucha discusión, con análisis crítico, con profundidad de análisis, con trabajar con el concepto de marco moderno, de que hay una alta percepción de riesgo. La situación del programa materno-infantil también centró la atención de los participantes. En ambos casos, los índices de mortalidad se comportan por encima de lo previsto en lo que va de año. El análisis riguroso y crítico de las causas que en cada territorio inciden negativamente en estos indicadores derivó a un grupo de medidas con las que, desde la organización y la exigencia, se busca revertir el actual panorama. Un reto al que también pueden llegar soluciones desde la ciencia. Yo creo que independientemente de todas las medidas y todas las maletas que se han hecho, esto hay que ponerle ciencia. Hay que coger un grupo científico que nos haga un diagnóstico y nos haga una propuesta científica de cómo poder mejorar la problemática de la mortalidad materna a partir de realmente de un estudio sobre bases que tengan más rigor. La reunión también examinó la marcha de la Política Nacional de la Vivienda en su tercer año de implementación. Se conoció que al finalizar enero se terminaron 867 viviendas mediante la vía estatal, los subsidios y el esfuerzo propio. Ello representa solo el 2% de los 44.652 inmuebles que contempla el plan anual. Hemos pasado por una situación compleja con la producción de cemento y de terminado desabastecimiento de material de la construcción. Pero que por las fases en que se iniciaron, con las que iniciaron el año, ya tienen recursos desde el año anterior repartidos para avanzar más. Y eso no se ha logrado. Entonces yo creo que lo primero que hay que hacer es determinar en cada lugar dónde están los recursos que ya se han dado y qué se está haciendo con esos recursos. Y hacer una ofensiva en los lugares donde existe un grupo de recursos que permitan avanzar en el programa de la vivienda. Porque el plan de vivienda de este año, que es el tercer año de la política, hay que cumplirlo. La reunión examinó la marcha del ordenamiento monetario y cambiario en el país cuando está por concluir el segundo mes desde su inicio. Al respecto, el jefe de la Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo, Marino Murillo Jorge, aseguró que el Grupo Temporal de Trabajo para esta tarea mantiene un seguimiento diario de los problemas que se han presentado y se han identificado 32 temas relacionados fundamentalmente con los salarios, los precios
el empleo y la atención a personas vulnerables a los que se le han realizado un grupo de correcciones. Si hacemos un balance desde que empezó el recorrido hasta hoy, hay que decir que muchas de las cosas que recepcionamos ya hoy tienen respuesta, pero que en eso se ha avanzado. Si bien el tema comunicación ha ido avanzando a nivel nacional y todavía hay mucha insatisfacción de la población, no siguen llegando todavía quejas de empresas y temas de salario y hasta los propios temas que hablaba de precios, lo cual da la idea de que todavía es insuficiente el intercambio con los trabajadores en las diferentes instituciones. La producción nacional de alimentos, el programa de autoabastecimiento municipal y la agricultura urbana, suburbana y familiar también estuvieron en la mira de los asistentes al encuentro. Producir más es la palabra de orden. Con las condiciones que hay hoy de recursos, de inmediato necesitamos una respuesta productiva desde el punto de vista de la producción de alimentos, para satisfacer necesidades, para que los precios bajen, para incrementar la oferta. Hace falta esa respuesta productiva, la necesitamos. El debate no es si va a haber fertilizantes, si va a haber combustible. Vamos a trabajar como que no va a haber nada. Y con esas condiciones hay que producir más. El presidente Miguel Díaz-Canel ratificó la convicción de que el trabajo de todos propiciará vencer los actuales desafíos y avanzar en el desarrollo de la nación. Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir venciendo. Aquí no hay espacio para cansancio, no hay espacio para blandenguería, no hay espacio para acomodamiento. Hay que seguir trabajando. Y vamos a salir de todos estos líos malos, vamos a salir juntos. Y cuando sacamos todos estos líos, entonces vamos a lo que queremos, a consolidar avances, a seguir potenciando el perfeccionamiento de nuestra sociedad, el perfeccionamiento de nuestro país sobre la base de los programas estratégicos que tenemos, están recogidos en los documentos programáticos aprobados en los dos congresos partidos. Héctor Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Al cierre de este viernes 26 de febrero, Cuba reportó 875 nuevos casos positivos a la COVID-19 para un acumulado de 48.441 desde marzo de 2020, cuando se reportaron los primeros casos en el país. Se lamenta en la jornada el fallecimiento de otras 2 personas como consecuencia de la enfermedad. Ya Cuba acumula 314 en total y se otorgaron 926 altas clínicas, según informó en su habitual conferencia de prensa el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología. Además, se mantienen ingresados 4.336 pacientes. Como se aprecia en la curva de contagios, existe un comportamiento favorable con respecto a días anteriores, una situación que no nos puede llevar a la confianza, sino a ser más responsables cada día. El director nacional de epidemiología reiteró el llamado al cumplimiento estricto de las medidas higiénico-sanitarias vigentes, a una mayor percepción del riesgo y a un comportamiento responsable. Según el especialista, del total de casos, el 94,8% se corresponden con contactos de casos confirmados. De ahí la importancia que tiene seguir los protocolos de bioseguridad. Personas que se diagnosticaron ayer con la COVID-19, pues el mayor número son autóctonos, 854, y un total de 21 personas diagnosticadas ayer que arribaron a Cuba recientemente. Podemos decir que en los últimos 5 o 6 días, por los estudios que se realizan en nuestro proyecto, pues se lograron diagnosticar. En otro momento de su habitual conferencia, el doctor Durán insistió en el cuidado de los niños y adolescentes, grupo poblacional que confirma nuevos casos a diarios. En las últimas horas fueron detectados con COVID-19 un significativo número de pacientes en edades pediátricas y están activos en hospitales un total de 690, aunque el 88,6% ha podido vencer la enfermedad. Una cifra elevada de menores de 20 años de edad, 91 de esos 99 en edades pediátricas de 18 años y menos, y de los 91 que se diagnostican ayer, nuevamente 7 menores de un año. Estamos hablando de 7 lactantes, en los cuales indiscutiblemente los adultos tenemos una responsabilidad.
Con estos 91 enfermedades pediátricas diagnosticadas ayer, ya se acumulan 5.365 niños, jóvenes, adolescentes de 18 y menos años de edad que han sido confirmados con COVID-19 en nuestro país. La capital al cierre de este 25 de febrero con 462 diagnósticos positivos, seguido de Camagüey, Santiago de Cuba y Pinar del Río, con 84, 70 y 51 reportes respectivamente. Una vez más, las autoridades sanitarias instan al cuidado y la protección individual de los ciudadanos y reafirman que la mejor vacuna resulta la responsabilidad. Leonardo Ferrer Llopis, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En Santiago de Cuba sigue sin existir correspondencia entre el rigor de las medidas aplicadas para contener la COVID-19 y la realidad que vive esa provincia, pues aún no es significativa la mejoría del escenario epidemiológico. Sin crecimiento en los por COVID-19 como tendencia, Santiago de Cuba poco cambia su escenario epidemiológico, aun cuando en la provincia se aplican los protocolos sanitarios acordes con la fase de transmisión autóctona limitada, se mantiene elevado el número de pacientes confirmados en cada jornada. El Consejo de Defensa Provincial revisa en detalle y exige la actuación competente del personal de la salud y demás organismos, la calidad de las pesquisas, el traslado oportuno de los contactos y sospechosos son elementos que urgen de mejores prácticas. También se informó en este encuentro de las multas y medidas aplicadas a personas y colectivos que siguen irrespetando las medidas de bioseguridad. Son frecuentes de manera individual y social las violaciones de los protocolos establecidos, como no usar la mascarilla y la celebración de fiestas. Santiago de Cuba tiene implementadas las medidas de control y restrictivas. Urge entonces su cumplimiento responsable para lograr disminuir los índices de contagio y cortar la transmisión de la COVID-19 en este territorio. Caridad Franco, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Más adelante en este noticiero conoceremos de las nuevas posibilidades de negocio y comercialización en las unidades productivas de la industria ligera en medio de la tarea de ordenamiento. Los detalles en solo minutos. Y nuevamente el avance de Cuba en los ensayos clínicos de sus candidatos vacunales, nos referimos a Soberana 02 y Abdala, acaparan titulares en medios internacionales de prensa. En su versión digital, por ejemplo, el diario mexicano La Jornada refiere que con el comienzo próximamente de la tercera fase del ensayo clínico de 2 vacunas propias contra el nuevo coronavirus, Cuba podría convertirse en el primer país de América Latina en conseguir un inmunizante probado y de fabricación nacional. Asimismo, resalta que el país apuesta por vacunas muy eficaces, seguras, sin limitación del número de dosis que se puede aplicar y con la posibilidad de volver a inmunizar a las personas a los 6 meses si fuera necesario, esto teniendo en cuenta las posibilidades de mutaciones del virus. El economista, también de México, distingue que Soberana 02 y Abdala, los 2 proyectos de vacunas contra la COVID-19 más avanzados de Cuba, pasarán en marzo a la fase 3 de ensayos clínicos tras demostrar seguridad y una potente respuesta inmunológica. La agencia EFE, a través de Yahoo Noticias, destaca que Soberana 02 y Abdala serán los primeros de Latinoamérica en iniciar la tercera y última fase de ensayos clínicos para evaluar a gran escala su eficacia contra la enfermedad. Asimismo, la prensa de Nicaragua subraya que estos candidatos vacunales han demostrado ser seguros y pueden inducir una potente respuesta inmunológica contra la COVID-19. Buenas tardes. En Estados Unidos hoy está previsto el viaje del presidente Joe Biden a Houston, estado de Texas, para reunirse con el gobernador y otros líderes locales tras la tormenta invernal que dejó decenas de muertos. También trasciende que la Marina estadounidense informó del surgimiento de más de una docena de casos de COVID-19 entre tripulantes de una embarcación de guerra en el Medio Oriente. Me refiero al buque de transporte anfibio USS San Diego.
También se identificó a varias personas posiblemente infectadas en el crucero de misiles guiados USS Philip MC. Al margen de esto, hoy los medios de prensa de ese país norteño destacan las advertencias de la policía de que grupos extremistas quieren atacar al Capitolio de Washington nuevamente. La jefa interina de las Fuerzas de Seguridad del Capitolio, Yogananda Pittman, fue citada por la cadena CNN. Ella expresó la víspera que milicias extremistas involucradas en la toma del edificio el pasado 6 de enero planean volarlo y asesinar a tantos miembros como sea posible cuando el presidente Joe Biden ofrezca allí su primer discurso. Los efectivos policiales encargados de la custodia del inmueble mantendrán su mayor nivel de seguridad y alerta, al menos hasta que el mandatario haga su discurso ante los legisladores. Se espera que en marzo el presidente Biden pronuncie su primer discurso ante el Poder Legislativo en una sesión conjunta del Senado y la Cámara de Representantes, luego que se apruebe el paquete de ayuda para enfrentar la COVID-19. Vamos a continuar en Rusia. Allí la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, María Zaharova, condenó enérgicamente los ataques aéreos estadounidenses de esta madrugada en la frontera sirio-iraquí. La diplomática rusa expresó además que su país rechaza cualquier intento de convertir el territorio sirio en un escenario para ajustar cuentas geopolíticas. En la madrugada de este viernes, Washington lanzó ataques aéreos en la frontera sirio-iraquí, los cuales justificó como respuesta a recientes agresiones en Irak contra representantes de Estados Unidos y sus aliados. Según la agencia TASS, el Pentágono dijo que la operación tuvo como objetivo las fuerzas del grupo terrorista Estado Islámico. En Chile, la revocación por la Corte Suprema de la prohibición del uso de balines contra los manifestantes por los cuerpos policiales fue considerada hoy como una decisión peligrosa. De acuerdo al abogado Luis Cuello, representante del Círculo de Amigos del profesor Matías Orellana, quien, recordemos, perdió uno de sus ojos en 2020 en la ciudad de Valparaíso durante una manifestación, advirtió que Carabineros de Chile carece de control y eso ha quedado demostrado en la gran cantidad de mutilados y heridos durante el estallido social. En declaraciones al periódico El Siglo, el jurista dijo que esos hechos obligan a pensar y a exigir que Carabineros sea disuelto y reemplazado por una nueva Policía Nacional respetuosa de los derechos humanos y que tenga control civil. En el continente africano, hoy es noticia el secuestro de un grupo de alumnas de una escuela secundaria en el estado de Zamfara, en el noroeste de Nigeria. El comisionado de Seguridad e Interior confirmó que fueron hombres armados los que invadieron la ciudad de Yangebe, situada en la localidad de Talata Mafara, y se llevaron a las alumnas. Aunque aún se desconoce el número exacto de víctimas, se calcula que sean decenas por el registro docente de ese centro. Este incidente ocurre pocos días después de que hombres armados raptaron a un grupo de estudiantes y trabajadores de una escuela en Kagara, en el occidental estado de Níger. Y termino con una información que tiene que ver con una de las farmacéuticas que lideran la producción de vacunas en el mundo. Una publicación de la organización periodística The Bureau of Investigative Journalism, en conjunto con el medio peruano Ojo Público, revela que Pfizer, la farmacéutica multinacional con sede en Estados Unidos, impuso condiciones abusivas a gobiernos de Latinoamérica para negociar millonarias compras de vacunas contra la COVID-19. Vamos a ver estas imágenes para entender mejor qué sucede.
¿Lo vieron? Venta del 82% de la producción de Pfizer a países ricos. ¿Qué queda para el tercer mundo? Pues la investigación a la que hacíamos referencia afirma que Pfizer exigió a países latinoamericanos colocar en forma de garantía activos soberanos de sus países, incluyendo propiedades públicas, embajadas o bases militares o reservas de bancos federales. Esto como forma de resguardo ante eventuales demandas por posibles resultados adversos tras la aplicación de la dosis. La postura de Pfizer fue calificada por una fuente anónima como una intimidación de alto nivel. De todos modos, Pfizer logró vender su vacuna a 9 países: Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, México, Panamá, Uruguay y Perú, aunque los detalles de los acuerdos no se hicieron públicos. Así termino, continúen ahora con otras informaciones. El general de división Ramón Pardo Guerra reconoció en Las Tunas el cumplimiento de las directrices de la cadena alimentaria local. El jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil exhortó a elevar la conciencia individual en el enfrentamiento a la sequía y la eficacia de los planes de reducción de riesgo ante los efectos del cambio climático. En Las Tunas los efectos del cambio climático son palpables. El territorio se enfoca en el impacto de la sequía como fenómeno del calentamiento global. Degradación de las tierras y pérdidas de cosechas devienen tensiones sobre los recursos hídricos, sus reservas y características de manejo y explotación para la producción agropecuaria y la conservación de los suelos, para la cual hay que prepararse y adoptar medidas pertinentes. Así lo constató el general de división Ramón Pardo Guerra, jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, y su equipo en un recorrido por el balcón del Oriente Cubano. La provincia debe continuar preparándose para enfrentar el periodo seco, lo que impacta significativamente en la población, en la agricultura, en el surgimiento de eventos epidemiológicos y en los incendios forestales, así como prepararse para enfrentar la nueva temporada ciclónica en medio de las condiciones epidemiológicas. Por otro lado, se ve que hay un movimiento alrededor del sistema alimentario. Por donde quiera que uno pasa se puede observar que se está trabajando. Consideramos que ustedes tienen muy bien enfocado por los recorridos que hemos hecho, las empresas que hemos estado, los pequeños productores, los otros. Se hace que se está cumpliendo con las directrices que está dando el gobierno, el partido, los dirigentes nuestros en relación a fortalecer la cadena alimentaria. Pardo Guerra y sus acompañantes apreciaron en Las Tunas la voluntad por disminuir los casos positivos de la COVID-19. En ese contexto anunció para el mes de mayo el ejercicio Meteoro 2021, la conmemoración del aniversario 35 del Centro de Reducción de Desastres y para el 2022 la celebración de los 60 años de la Defensa Civil en Cuba. Desde Las Tunas, Orlando Cruz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y desde Las Tunas nos vamos hasta Pinar del Río. Lo digo porque en el municipio pinareño de Consolación del Sur se resiembran con maíz las más de 75 hectáreas de tabaco Virginia afectadas por el mosaico de esa hoja. Su cosecha debe comenzar a mediados de marzo con un rendimiento estimado de 24.000 mazorcas por hectárea. Vamos a conocer más de cuánto se hace en ese territorio pinareño. Alrededor de 75 hectáreas de tabaco Virginia infestadas por el virus del mosaico fueron demolidas y resembradas de maíz. Cuando se detecta el virus en el tabaco Virginia, en el mes de diciembre, de conjunto con los compañeros de la estación experimental de dirección de la empresa, se dio de acuerdo de todas estas tierras que estaban dentro de las plantaciones con virus, de plantar maíz tierno para un futuro venderla a la población. Aprovechando los sistemas de riego instalados en el proyecto de tabaco Virginia y la fertilización de los suelos, se realizó la siembra con un marco de 70.000 plantas por hectárea. Nosotros tenemos 75,5 hectáreas de maíz sembrado, como expliqué anteriormente, para recogerlo bien, que están en diferentes fases de vegetación. Maíz pequeño, maíz mediano y maíz donde estamos que nos encontramos, que es un maíz más adulto, llegando a
a obtener la mazorca. La siembra de maíz en las áreas afectadas por el mosaico de tabaco contribuirá a incrementar la oferta en los mercados, reducir las pérdidas económicas y mejorar los suelos para la campaña de tabaco 2021-2022. Y posteriormente que ese maíz se coseche, incorporarle toda esa materia a los suelos, porque el maíz también es un hospedero de todos los insectos y todo fluye ahí, que cuando tú cosechas ese maíz, esa plantación está verde, tú incorporas todo eso al suelo, ¿me entiendes? Y es beneficioso, ¿me entiendes? Para la próxima campaña. Es una forma de sanear los suelos. La cosecha del maíz sembrado en las áreas afectadas por el virus del mosaico de tabaco se debe comenzar a mediados del mes de marzo. Por el buen estado vegetativo de las plantaciones, se estima un rendimiento de alrededor de 24.000 mazorcas por hectárea. Desde Pinar del Río, Pedro Lázaro Rodríguez Gil, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Más de 4.000 espacios comunes de edificios, jardines y otros sitios se han sembrado en la provincia de Cienfuegos, la mayoría de ellos en la ciudad capital. La campaña Desde el Barrio Siembra tu Pedacito, convocada por los CDR, ha estimulado la producción de alimentos por parte de la familia, aunque es preciso decir que este movimiento popular no está exento de ciertas trabas. Un buen día, parada en el balcón de la casa, miré hacia acá y vi todo eso que estaba cubierto de hierbas y animales sueltos. Le dije a mi esposo, viejo, vamos a hacer una parcela, escucha lo que están diciendo, que hay que lograr la soberanía alimentaria. Todos los días un ratico, hasta que limpiamos todo. Después le ayudamos al compañero del lado allá también. Con ayuda de muchos de los vecinos del edificio 15 en la barriada Cienfueguera de Junco Sur, esta pareja de jubilados, maestra y chofer, decidieron probar suerte en la tierra. Reparto, por ejemplo, el segundo piso tiene un niño pequeño, necesita. El primer piso de allí también es la muchacha del tercer piso que está hospitalizada porque está embarazada. También Eleonora retomó el ímpetu que de joven la llevara a la agricultura. Mi esposo tomó la iniciativa de sembrar y yo me uní a él. Él trabaja, pero él viene y por la tarde, después de eso, hasta deshora de la noche, me ayuda aquí a limpiar. Un movimiento para estimular desde el barrio se cultive cada pedacito, que gana más adeptos no solo entre los cederistas. Un día por la mañana nos pusimos a hacer esto con los demás amigos del barrio, cogimos el pico, pusimos a hacernos los surcos, los bejucos boniatos los buscamos. ¿Y quién te enseñó de sembrar boniato? La tecnología, internet, me puse un día a estudiar. ¿Por qué boniato? Bueno, porque es algo que a todo cubano casi le gusta. Más de 4.000 terrenos comunes, patios y jardines han sido plantados en los 8 municipios de la provincia en el último año. Casi la mitad de ellos en la ciudad capital, donde, sin embargo, algunos comienzan a encontrar trabas. 2 inspectores de planificación física dijeron que yo tenía 24 horas para romper la cerca. Y yo le dije, no, eso no puede ser posible. Si no quita la cerca, la van a multar. Uno de los temas es seguir colegiando con los compañeros de IPF los lugares donde las personas están sembrando, que son espacios comunes de los edificios o terrenos que se están declarados para hacer vivienda. Sabemos que en las áreas comunes no se pueden cercar, pero es una forma que ellos realizan para cuidar la siembra, porque las resoluciones están, las leyes están. Y el país está pidiendo también que se produzca alimentos por el recrudecimiento del bloqueo. Urge entonces una conciliación entre los CDR, autoridades de planificación física y la agricultura para que no se pierdan esfuerzos, recursos, el entusiasmo y espacios como este no regresen a su infructífero pasado y sigan proveyendo al bien común desde cada pedacito de los barrios cienfuegueros. Ismari Barcia, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas
Buenas tardes. Persiste sobre Cuba la marcada influencia de las altas presiones. Su centro en el Atlántico mantiene las condiciones de estabilidad atmosférica en el área con muy baja probabilidad de lluvias. Observen en las imágenes de satélite meteorológico muy poca nubosidad sobre nuestra área geográfica. Solo algunos nublados bajos llegan a zonas de la costa norte de la región oriental del país, procedente del Atlántico, que llegan a zonas de la costa norte de la región oriental, relacionado con el transporte de nublados bajos en el flujo del nordeste. El pronóstico del tiempo para hoy, con muy poca variación, estará parcialmente nublado en la tarde. Todo el territorio nacional se nublarán en ocasiones en zonas de la costa norte de la región oriental con muy aisladas lluvias, serán escasas en el resto del territorio. En la noche estará con poca nubosidad en todo el territorio nacional. El día será cálido, las temperaturas máximas en la tarde con valores entre 29 y 32 grados Celsius, superiores en localidades del sur oriental hasta 34 grados Celsius en la provincia de Granma, y en la noche las temperaturas con valores entre 22 y 25 grados Celsius. Los vientos soplarán del este al sudeste en la región occidental y del nordeste al este en las regiones central y oriental, con velocidades entre 15 y 30 kilómetros por hora, con rachas superiores en zonas de la costa norte. Habrá marejadas en la costa norte oriental, oleaje desde Punta de Maicía hasta Cabo Cruz, así como en la costa norte de la región central, y poco oleaje en el resto de las costas. En resumen, para hoy, muy poco cambio en las condiciones del tiempo, un día cálido con baja probabilidad de lluvias. Esto es todo en cuanto a la información meteorológica. Tengan todos feliz tarde y hasta mañana. El proceso de ordenamiento monetario abre un nuevo escenario para las empresas nacionales. La industria ligera amplía sus posibilidades de negocios y comercialización para hacer más rentables sus unidades productivas. Lo habíamos adelantado y aquí tenemos el reporte. La unidad empresarial de base de transporte de la empresa comercializadora, importadora y exportadora de la industria ligera concentra sus funciones en garantizar los abastecimientos a los centros de salud en todo el territorio nacional. Somos los que estamos transportando todo el aseo personal hacia el interior del país con nuestros equipos, tanto para salud pública como educación, en los centros de aislamiento que tenemos los pacientes infectados con la pandemia. Más allá de su labor social, la empresa busca alternativas para insertarse en las nuevas políticas económicas que permitan una mayor rentabilidad. En este sentido, los especialistas de economía aseguran que a 2 meses de iniciado el proceso de reordenamiento monetario, las finanzas de la empresa tienen una expresión más clara al eliminar la dualidad monetaria. Sin embargo, los planes aún están en proceso de ajuste. Antes ingresábamos, por ejemplo, en divisa, 25.000 pesos, como usted misma decía. Ahora no, ahora ya multiplicamos esos 25.000 por los 24, que es actualmente la tasa de cambio de nosotros. Y esto es un incremento considerable para nosotros como tal. Se incrementa tanto los ingresos como los gastos, pero siempre los ingresos van a estar superiores a nuestros gastos. Otra estrategia que favorece la industria ligera en general es la comercialización en línea de sus productos. Debido a que es una vía de sustituir las importaciones actualmente, pues son ventas que se realizan dentro del territorio a través de esta plataforma. Desde esta oficina se regula la transportación a clientes nacionales. Según registros, esta posibilidad beneficia al sector no estatal, que adquiere materiales como textiles y esponjas para fabricar muebles. En el año anterior se entregaron alrededor de 40.000 pedidos. Este año ya se han hecho la entrega de 5.000 pedidos a todas las viviendas que abarcan todo el territorio nacional, lo cual ha permitido un ingreso de casi 3 millones de pesos en lo que va de año. Una ganancia que se reinvierte en las empresas y unidades de la ligera. De esta forma se encadena la industria con los trabajadores por cuenta propia y se integran ambos sectores con beneficios mutuos. Una medida con posibilidades de más desarrollo que pone a la empresa estatal ante el reto de modernizar sus facilidades de comercialización y reinvertir sus ganancias para mejorar la calidad de las ofertas y ofrecer mejores incentivos salariales a sus trabajadores. Lisandra Sesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Revisamos otros temas. La unidad empresarial de base granmense adscrita a la empresa de materiales higiénicos sanitarios Matiza es única de su tipo en el oriente cubano y recupera gradualmente sus producciones luego de un inicio de año marcado por el déficit en las materias primas de importación. En ese empeño es decisivo el ingenio del colectivo, que busca alternativas para incrementar los resultados productivos.
En esta unidad empresarial de base granmense adscrita a la empresa de materiales higiénicos sanitarios Matiza, se producen las almohadillas sanitarias que se distribuyen en la red de farmacias del oriente del país. El actual contexto, matizado por el recrudecimiento del bloqueo y la crisis económica mundial generada por la COVID-19, limitó el acceso de esta fábrica a materias primas importadas, lo cual afectó el proceso productivo. Este producto lleva 12 materias primas, pero en su grueso son materias primas importadas. Ahora reciente estábamos con limitación con el papel no woven, pero bueno, ya está en el país, le decía, no tenemos dificultad. Tras un inicio de años difícil, la entidad va recuperando la vitalidad del proceso fabril. Ya se ha estabilizado, están en nuestro país estas materias primas. Nosotros a partir del mes de marzo debemos incrementar nuestros niveles productivos a una cifra en el entorno de 1.300.000 paquetes de almohadillas, que debe estar en concordancia con el abastecimiento que hay que lograr en las 5 provincias orientales de este producto. En la estabilidad productiva conseguida en las actuales circunstancias han resultado decisivos la entrega y el ingenio de un colectivo que ha buscado múltiples alternativas para sortear los obstáculos y mantener la vitalidad de las añejas máquinas ante el déficit de recursos. Se han hecho aquí muchas innovaciones y como adaptación de rodillo, rodamiento, que con la escasez de rodamiento entonces tenemos que obligados a hacer otras innovaciones, adaptaciones para las máquinas. Mantener los ritmos productivos y los estándares de calidad en un contexto marcado por el déficit de materias primas es una premisa para los 135 trabajadores de esta fábrica granmense, en la que además de producirse las almohadillas sanitarias que se distribuyen en las redes de farmacias del oriente del país, se confeccionan las de marca Pétalos para la comercialización en cadenas de tienda y mediante el comercio electrónico. En Granma, Darelia Díaz Borrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas tardes, actualidad deportiva al mediodía. Lázaro Blanco se está erigiendo en el jugador más valioso de esta postemporada de la Serie Nacional de Béisbol, al poner a Granma a una victoria de la gran final. El derecho es un seguro de vida para los alazanes y en estos playoffs ha ganado sus 4 salidas. Con un caballo de batallas como este, las opciones de victoria para Granma aumentan en un gran %. Esta vez no permitió carreras durante 7 entradas y tiene a su equipo a las puertas de la discusión del título. Hice mis ajustes, pude poner la bola donde quería, lo rompí muy bien, todo me reta y bueno, yo traté la victoria, que es lo fundamental. Bueno, decidieron sacarme así con 73 lanzamientos pensando en un 7º partido, con la mayor disposición ahí, ahora recuperarme, que es lo fundamental. Y lo importante es que ganamos. Y en una triste noticia para el mundo del deporte, el Oporto de Portugal confirmó hoy el fallecimiento del portero cubano de balonmano Alfredo Quintana. Quintana, de 32 años, no pudo superar un paro cardiorrespiratorio que sufrió este lunes durante un entrenamiento con su club, el Oporto. El portero militó durante 11 temporadas en Portugal, luego de representar a Cuba en Juegos Panamericanos y el Mundial del año 2009. Desde este noticiero enviamos nuestras muestras de respeto y admiración a sus familiares y amigos. Ahora continuamos con más notas. 6 atletas de la preselección olímpica de tiro con arco intensifican su preparación rumbo a la clasificación olímpica que se disputará en Monterrey, en la ciudad mexicana, el próximo mes de marzo. Jordanis Blanco, de Radio Rebelde, conversó con las principales figuras y nos dejó sus declaraciones. Bueno, la preparación marcha cumpliendo con todos los objetivos que nos hemos trazado y si iríamos a clasificar, que hasta ahora está previsto, sería mi 4º Juego Olímpico. Estamos enfocados en los controles, en realizar muchas rondas olímpicas, que es lo que nos da la plaza en los Juegos, para los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Mis compañeras de equipo son Maidena Cerudi, que llevo muchos años haciendo el equipo con ella. Tenemos una nueva integrante que es Riaceli Fleita. Y el objetivo principal es lograr esas 2 plazas, una en el masculino y una en el femenino, y lograr representar el femenino en los Juegos Olímpicos, que en 2004 no tenemos representación en los Juegos Olímpicos. Exentrenador del equipo olímpico de gimnasia de Estados Unidos se ha suicidado horas después de ser acusado por algunas de las deportistas. Entre esos delitos, agresión sexual.
El cuerpo de John Gueder fue encontrado en el área de descanso de una carretera del condado de Clinton, en Nueva York. Se había quitado la vida horas después de conocer los 24 cargos que había contra él. Tráfico de personas y trabajo forzoso, agresión sexual y crimen organizado. Le denunciaron sus gimnastas, la mayoría menores de edad. Sus testimonios y 3 años de investigaciones terminaron por acorralarle. La investigación nació del mayor escándalo de la historia del deporte estadounidense, el del médico y depredador sexual Larry Nassar. El médico usaba el gimnasio de Gueder, el prestigioso Twistars de Michigan, para perpetrar sus abusos. Gueder se enfrentaba a 20 años de cárcel. El ex entrenador nacional llevó al oro al equipo femenino a los Juegos Olímpicos de Londres, un equipo conocido como las 5 Feroces y liderado por Jordan Bieber, campeona mundial un año antes. También entrenó a su gran estrella, Simone Biles. Bueno, pasamos a temas más agradables. Este fin de semana se disputa una interesante jornada en la Liga Española de Fútbol, comenzando por el Barça-Sevilla de mañana. Los primeros 6 equipos de la tabla se enfrentan entre sí. Koeman y el Barcelona saben que su futuro pasa por Messi y el más cercano por el Sevilla, en Copa y en Liga. Leo lleva 18 goles. Los demás atacantes llevan también juntos más o menos la misma cifra. Entonces también necesita ayuda a los demás. Tenemos una maratón de 38 kilómetros y mañana toca un kilómetro, además, por cierto, un kilómetro duro, difícil. Curiosa jornada de Liga con los 6 primeros jugando entre ellos. El domingo, el sexto, Villarreal recibe al líder Atlético de Madrid. El lunes, contra la Real Sociedad, el Real Madrid sabrá si puede acercarse al líder. Y este viernes se sortearon los octavos de final de la Europa League, con el duelo más interesante entre los históricos Manchester United y el Milán. El Villarreal se mide al Dinamo de Kiev y el sorprendente Granada, el equipo español que ha dado la sorpresa, enfrenta al Molde noruego, mientras que Arsenal choca con el Olympiacos. Así finalizan los deportes. Continúen con más información general en el noticiero del mediodía. El 26 de febrero de 1959, desde los balcones de la Periquera, Fidel sostuvo su primer encuentro con los holguineros luego del triunfo de la Revolución. En los minutos finales de este noticiero ofreceremos detalles de aquel histórico suceso. Nosotros continuamos con más. Esta semana concluyó de forma virtual la 6ª Conferencia Científica Metodológica del Centro Nacional de Educación Sexual. La idea es dialogar sobre temas diversos de la sexualidad humana. Por vez primera, el Centro Nacional de Educación Sexual, CENESEX, realizó de forma virtual su conferencia científica metodológica. En esta 6ª edición fueron socializados los principales resultados académicos y de investigación del año 2020. El escenario principal del debate fue la página del centro en la red social Facebook. Un primer panel donde se socializaron los resultados de nuestras jornadas institucionales. Estamos hablando de la jornada de maternidad y paternidad iguales en derechos y responsabilidades, de la jornada nacional, la jornada cubana contra la homofobia y la transfobia. Estamos hablando también de los resultados de la jornada Hablemos de Sexualidad. El segundo panel debatió sobre la atención a la salud sexual en tiempos de COVID-19, el acompañamiento a madres y padres en situación de confinamiento, la atención a la salud sexual en situaciones atípicas, experiencias en el acompañamiento a niños y niñas víctimas de abuso sexual en periodo de aislamiento social y la situación de la salud sexual de las personas LGBTI durante la COVID-19. También pudimos socializar a mi juicio un trabajo muy enriquecedor de talleres que se hicieron con activistas de la red Transcuba, con personas trans, donde se identificaban una serie de barreras legales que no permitían pues su integración social. Digamos, desde el comité organizador, la posibilidad de hacer el lanzamiento de un libro donde sirviese hasta el contenido de esencia de este libro, viene siendo como un manual, ¿ya? Como un documento de consulta para nuestros juristas, precisamente para lograr este acompañamiento. Esta conferencia contó con el apoyo del Fondo de Poblaciones de Naciones Unidas y la participación de varios centros de salud y de investigación.
El CENESEX es una institución docente, investigativa y asistencial en el área de la sexualidad abierta al intercambio de experiencias. Esta sexta conferencia científica metodológica marcó pautas para próximas investigaciones. Indira Román, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas tardes. El Centro Cultural Arte Continua celebra su 5º aniversario de fundación. Ubicado en el antiguo cine Águila de Oro del barrio chino de La Habana, en este lustro ha desarrollado un amplio programa de acciones comunitarias a la par de varios proyectos expositivos. A propósito de la fecha, concibieron la muestra colectiva Mirador Circular, en la que participan 10 artistas cubanos. 5 años, 10 artistas cubanos y una visión que procura alcanzar los 360 grados para contemplar la relación espacio-tiempo, cuerpo artístico gestada por el Centro Cultural Arte Continua. Esa es la propuesta de la exposición colectiva Mirador Circular. Las obras configuran el paisaje de su quehacer creativo, defienden las curadoras. Más allá de la diversidad formal manifiesta, de la confluencia de poéticas acendradas, en este mirador se divisan códigos del arte contemporáneo generados desde Cuba, con gran influencia del conceptualismo y alcance internacional. Y este proyecto expositivo refleja una de las aristas del trabajo sostenido por sus especialistas durante 5 años, porque también han incidido con acciones culturales en la comunidad donde se asientan, en el capitalino municipio de Centro Habana, y han generado sustanciosos espacios de encuentro, diálogo y reflexión de naturaleza transdisciplinaria, e invitado a reconocidos artistas extranjeros a exhibir en el país, como Yanis Cornelis, Anish Kapoor y Michelangelo Pistoletto, quien ha desarrollado en Cuba su tercer paraíso. Mirador Circular resulta entonces plataforma de visibilización de uno de los paisajes creados por el Centro Cultural Arte Continua durante estos 5 años de presencia en La Habana. William Capote y Aleida Piñero Meneses, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La Escuela Vocacional de Arte Alfonso Pérez Isaac de Matanzas funciona como centro de aislamiento desde que fue decretada la fase de transmisión autóctona limitada en la provincia. Los trabajadores del centro apoyan las labores sanitarias dentro y fuera de la zona roja. Son tiempos en los que la Escuela Vocacional de Arte Alfonso Pérez Isaac de Matanzas extraña el sonido de las clases de música, el lenguaje no verbal transmitido por la danza y las emociones de cada gesto de un bailarín de ballet. Hoy, los profesores de las 3 especialidades artísticas acompañan el proceso docente continuado de manera online, al tiempo que apoyan las labores en el centro de aislamiento de contactos de pacientes positivos a la COVID instalado en la escuela. Desde que empezamos el día 22 de enero hasta la fecha hemos tenido 196 pacientes. El centro de aislamiento tiene una capacidad de 58 pacientes. Hoy esos pacientes están ingresados en 2 albergues. Cada uno de esos albergues cuenta con sus cuartos. En un piso tenemos 15 cuartos y en otro tenemos 14 cuartos. Cada cuarto tiene 2 camas y entonces se da la posibilidad que hay un mejor distanciamiento entre los pacientes que van ingresados. Es la segunda ocasión en la que la Escuela Vocacional de Arte funciona como centro de aislamiento. Muchos de los educadores y directivos del centro ya habían vivido los temores que afloran cuando se está cerca de la COVID. Sin embargo, para jóvenes como el profesor de danza Adolfo Castillo, esta significó la primera vez que caminó dentro de la zona roja. Yo estuve al frente de este grupo y era el que me encargaba de distribuir los medios de protección, las ropas, los guantes, el cloro, todas estas cosas que utilizamos para protegernos. Tuvimos varios grupos donde algunos limpiábamos, otros se encargaban de repartirle el almuerzo, la merienda, los medios de la limpieza. Cuentan los jóvenes profesores que dentro de la zona roja siempre había trabajo que hacer. Dicen también que por agotadora que fuera la jornada, no pasó un solo día en el que dejaran de disfrutar, todos unidos, de los colores del atardecer. Desde Matanzas, Janet Peña Costa, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
Y del ámbito internacional es noticia que bailarines aymaras con trajes tradicionales recorren las calles de una ciudad peruana a orillas del lago Titicaca para concientizar sobre los peligros del coronavirus. Una agencia de habla hispana con el reporte. Lecciones sobre las medidas sanitarias con arlequines en Perú. Estos bailarines aymaras recorren las calles de la ciudad de Puno, en la frontera con Bolivia, para concientizar sobre la pandemia. Conocidos como cusillos, estos danzantes normalmente bailan en festividades religiosas como la Candelaria, pero este año no pudieron hacerlo por las restricciones para evitar contagios de coronavirus. Este año el cusillo no pudo salir a bailar en las calles, en lo que es la fiesta de la Candelaria. No hemos podido salir a brincar y a saltar, que es lo que nos gusta hacer en la Candelaria. Y queremos aprovechar este día, así también para concientizar a la gente, para concientizar a los niños, a los padres, para que mantengan el distanciamiento y recuerden que debemos de cuidarnos siempre. Los bufones recorren mercados y calles de la ciudad para recordar la necesidad de evitar aglomeraciones y otras medidas de precaución. Nosotros también queremos contribuir a la sociedad ayudando a concientizar para que este virus no avance. Perú, de 33 millones de habitantes, registra 1.300.000 contagios de COVID-19 y más de 45.000 fallecidos. Y así finaliza nuestro recorrido noticioso por el acontecer artístico y literario este viernes. Pase un excelente fin de semana y cuídese mucho. Buenas tardes. Muy buenas tardes también para ti, Omairi. El 26 de febrero de 1959, Fidel Castro pronunció su primer discurso dirigido a los holguineros después del triunfo revolucionario. El periodista Iván Romero nos cuenta algunos detalles de aquel histórico suceso que tuvo lugar desde el balcón principal de La Periquera, emblemático edificio de la ciudad de Los Parques. Cada 26 de febrero, el balcón principal del Museo Provincial La Periquera de la ciudad de Holguín se estremece con el recuerdo del primer discurso de Fidel en tierras holguineras tras el triunfo de la revolución. Y cada vez, esta investigadora regresa sobre los pasos de aquel histórico momento. Algo que él remarcó en su discurso es el deseo que él tenía de tener ese contacto con esta ciudad noble y heroica, que él llamó así a la ciudad holguinera. Y explica por qué no había estado el 3 de enero, ¿no?, cuando pasó con la Caravana de la Libertad. Él explicó que conocía ya en detalle los problemas de Holguín y que esos problemas de Holguín se iban a resolver, que Holguín debía de esperar. Pero él le dice a los holguineros una cosa muy interesante, y es que además de los problemas de Holguín hay que tener en cuenta otros problemas de mayor envergadura que tiene la nación. En aquella ocasión, el Parque Calixto García recibió a miles de personas. La multitud se aglomeró junto al emblemático edificio para escuchar al líder revolucionario. Es la primera vez que Fidel se reúne multitudinariamente con el pueblo holguinero. De ese modo, en un acto como aquel, eso desde el punto de vista emocional, tenerlo cerca, escucharlo, escuchar el héroe de la Sierra Maestra, el autor de la historia Max Olvera, del asalto al cuartel Moncada, realmente fue muy emocionante. Las personas querían tocarlo, y al final del acto las personas querían verlo muy de cerca. ¿Y qué trascendencia tuvo este encuentro para los holguineros? Hay una cosa esencial en este discurso y en este encuentro, y es que Fidel, yo creo que junto con el pueblo, delineó todo lo que es el desarrollo económico y social de la ciudad de Holguín, de la región de Holguín y de toda la parte norte de la antigua región oriental. A 62 años de aquel memorable discurso, se recuerdan las promesas cumplidas del comandante y la voluntad de la naciente revolución para construir un mejor Holguín. Iván Romero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias a Iván también por ese reporte. Ha trascendido, Diana, que en aquel momento Fidel estaba muy afectado de la voz, había conversado mucho. 26 de febrero, el triunfo de la revolución había sido para el día primero, había venido hasta La Habana, nuevamente regresa a Holguín, y es entonces cuando habla con el pueblo y les dice que cada una de las medidas que serían tomadas para Holguín iban a ser cumplidas por este proyecto revolucionario, y el pueblo, claro, que quería saber qué es lo que decía el máximo líder de la revolución cubana. Una interesante historia, gracias por recordarla en ese reportaje. De esta forma concluye el noticiero
Noticiero del Mediodía. Espere más informaciones en la emisión de la tarde de Canal Caribe y el noticiero estelar de las 8 de la noche. Yo regresaré mañana a la 1 en punto. Diana descansará el fin de semana, pero claro que regresaremos el lunes. Muy buenas tardes para todos y cuídense mucho. Ya está terminando. Buenas tardes. Claro que sí.